Buenas tardes a todos. El Jardín Botánico de Bogotá, José Celestino Mutis, y en nombre de las directivas de la institución, en cabeza de la directora Marta Liliana Perdomo Ramírez y la ingeniera Claudia Alexandra Pinzón, subdirectora científica, les damos una cordial bienvenida. Hoy daremos inicio a las actividades académicas de la subdirección científica con la realización de esta tertulia de la conservación, plantas e interacciones usadas en la agricultura urbana, que tiene por objetivo contribuir a la formación y conocimiento relacionado con la agroecología en la agricultura urbana y periurbana y el uso de la alelopatía. Este evento tendrá una duración máxima de 2 horas y durante el desarrollo del mismo los estaremos acompañando María Eugenia Torres, Magda Bermúdez, María Claudia Pacheco y quien les habla, Nancy Mejía López. Asimismo, les informamos que al finalizar la tertulia tendremos una sesión de preguntas y los invitamos a que registren su asistencia en el listado que se les estará entregando para ello. En el desarrollo del evento hemos invitado a una investigadora de la subdirección científica, Laura Cabrera Telles. Laura es bióloga especialista en Derecho del Medio Ambiente y PM4R Expert Certificate, con más de 10 años de experiencia en la relación impacto de las actividades humanas sobre el funcionamiento y conservación de los ecosistemas, así como la sostenibilidad y eficacia de los programas y políticas actuales de desarrollo, gestión ambiental y cambio climático. Le apasiona el desarrollo e implementación de la propuesta y proyectos relacionados con la gobernanza ambiental. Participa agricultura urbana, gestión y manejo de recursos y mitigación de adaptación al cambio climático. Ella cuenta con experiencia en trabajo con comunidades, empresas, instituciones estatales y ONGs, usando la valoración de los servicios ecosistémicos, nociones basadas en la naturaleza y objetivos de desarrollo sostenible, como ejes para la formulación y ejecución de propuestas socioecológicas y de desarrollo local, dirigidas a disminuir el conflicto humano-ambiental y promover la visión de ciudad-campo sostenible e interconectados. En el equipo de la AUP, de la Subdirección Científica del Jardín Botánico de Bogotá, actualmente lidera el componente de comercialización para la meta 5 del proyecto 7681 de agricultura urbana en Bogotá. Sin más preámbulos, me permito darle la bienvenida a Laura Cabrera. Bueno, muy buenas tardes a todos. Buenas tardes, bienvenida. Gracias. Voy a compartir pantalla. Me avisan, por favor, si están viendo la presentación. Ya la vamos a ver. Listo. Listo, perfecto. Bueno, entonces, bienvenidos a esta sesión de tertulia. Como ya nos presentaron, la tertulia de hoy consiste en una charla guiada entre ustedes y yo, donde vamos a hablar un poco sobre las plantas e interacciones usadas en la agricultura urbana. Mi compañera María Claudia les ha compartido un pequeño cuestionario de preguntas básicas. La idea es que vamos a utilizar estas preguntas para dinamizar un poco la presentación y pues ir incorporando también sus voces dentro de esta tertulia. Entonces, arranquemos por la primera pregunta. Cuéntanos, María Claudia, ¿cómo nos fue con la primera pregunta que teníamos sobre si las plantas tienen o no movimiento? No, por ahora no hemos recibido respuestas. Démosles un momento mientras tanto, si quieres. Voy avanzando yo entonces. Bueno, entonces las plantas son organismos que consideramos que no tienen capacidad locomotora, es decir, no tienen potencial de desplazamiento. Sin embargo, las plantas hay que mirarlas desde dos puntos de vista diferentes. El primero es el esporofito, que es la parte inicial que todos conocemos, la parte vegetativa, la planta como tal, y esta es la que usualmente no tiene una manera de desplazarse, salvo que sea mediante esquejes u otras estructuras vegetativas. Básicamente su sitio de desarrollo viene siendo el mismo sitio de germinación. Sin embargo, las plantas tienen otra fase, otra generación, que es la gametofítica. En ellas, los granos de polen sí tienen un alto nivel de dispersión y esto se debe a los vectores propios que manejan. Pueden ser el viento u otros animales. Entonces, si bien las plantas no tienen un potencial de desplazamiento como tal, sí pueden moverse. Y esto se da básicamente con un criterio que denominamos tropismos. Entonces, las plantas están sujetas a las condiciones ambientales, pero esto no significa que que no puedan buscar alternativas para tratar de mejorar su situación medioambiental.
Tenemos el fototropismo, por ejemplo, que es cuando las plantas se curvan buscando una mejor exposición a la radiación solar. El geotropismo, que para nosotros es mucho más visible en el tallo, consiste en que el tallo siempre va a crecer en una posición perpendicular con respecto al eje de la Tierra. Entonces, independiente si la planta nació, las raíces están en un ángulo diferente, pues el tallo siempre va a estar perpendicular. Y finalmente, otro caso de tropismo que tenemos y que vamos a exponer hoy es el ticmotropismo. Este es muy común en las plantas enredaderas y se basa en el desarrollo de estructuras tipo zarcillo que utilizan estas plantas para anclarse a superficies sólidas y así asegurar un mejor crecimiento. Entonces, puesto que las plantas están sujetas a las condiciones ambientales, pero tienen algunos mecanismos para poder modificar su exposición a estas condiciones ambientales. Y a la vez son los organismos autótrofos, es decir, son aquellos que pueden transformar la energía lumínica en energía bioquímica, es decir, compuestos de alto valor energético y nutritivo. Este grupo se ha convertido en la base de las cadenas tróficas de nuestro planeta. Y esta es una posición muy vulnerable porque significa que ellos son la base de todo el sistema que conocemos. Sin embargo, no están solas o no están vulnerables del todo. A lo largo de su historia evolutiva han desarrollado estrategias de interacción con el entorno y son algunas de las que vamos a ver hoy. Este modus operandi que tienen las plantas Laura, habitualmente... Dime. ya tenemos algunas respuestas, si quieres te... Cuéntanos cómo nos... En cuanto a las plantas no tienen ninguna capacidad de movimiento, el 66% nos dice que es falso y el 33% que es verdadero. Ok, perfecto. Vamos bien por la misma tónica. Denme ahí la segunda, vamos para allá. Listo, gracias. Entonces, este modus operandi que tienen las plantas, habitualmente lo asociamos con la naturaleza solamente, es decir, en los espacios rurales y en los espacios de conservación. Y cuando hablamos de la ciudad, cuando hablamos de las urbes, pareciera que hacemos una desconexión entre este tipo de comportamientos y de manejos ecosistémicos y nos centramos solamente en lo que puede pasar en la ciudad. Es decir, como que las plantas en la ciudad son entes, vamos a llamarlo, estáticos, que no tienen interacciones con el entorno. Y esto en cierto modo se da también por el crecimiento demográfico que tenemos, ya que es un crecimiento basado en la expansión de la superficie física urbanizada sobre los elementos ambientales. Entonces, esta desconexión para nosotros en la urbe es muy importante de revertir porque necesitamos volver a integrar estas conexiones y poder anclarlas y potenciarlas dentro de nuestros sistemas. Entonces, cuéntanos cómo nos fue con la segunda pregunta. De la segunda pregunta tenemos, en la agricultura urbana no son importantes las interacciones entre plantas. Todos nos han respondido que esto es falso. Muy bien, muchas gracias. Listo, entonces totalmente de acuerdo con la respuesta del público. En la tertulia anterior, en marzo, nuestra compañera Ángela nos comentó, pues nos habló sobre la historia de la agricultura urbana y en su discusión, en su disertación nos contaba un poco sobre cómo la agricultura urbana se ancla dentro de los ejes de la agroecología, es decir, se basa en esquemas en los componentes básicos que integran la agroecología y uno de estos componentes es precisamente la interacción entre las diferentes partes de la huerta y pues, del ecosistema. Entonces, sí, tienen toda la razón. Estas interacciones son muy importantes y son necesarias de tener en cuenta a la hora de establecer y sostener nuestras huertas, razón por la cual estamos en la charla el día de hoy. Entonces, para desarrollar esta charla vamos a utilizar 3 enfoques diferentes. El primero va a ser a nivel de planta, el segundo es a nivel de huerta y el tercero ya nos vamos a escalar un poco más y vamos a hablar a nivel de paisaje. Entonces, a nivel de plantas, tenemos que, como estábamos diciendo anteriormente, las plantas no tienen posibilidad de cambiar las condiciones de su entorno. Es decir, el factor desplazamiento que tenemos los animales no se cumple en ellas. Pero esto no significa que sean totalmente vulnerables a su entorno. Ellas desarrollan diferentes modificaciones. Vamos a ver específicamente las modificaciones de defensa, que son como las más visibles que encontramos en el sistema. Las modificaciones de defensa de tipo mecánico, la más reconocida por todos es usualmente las espinas, pero aquí hay algo muy interesante y es que lo que nosotros como popularmente llamamos espinas
realmente obedece a diferentes tipos de estructuras que se desarrollan en las plantas siguiendo diferentes orígenes. Les pongo el ejemplo de la rosa. Las rosas no tienen espinas, las rosas tienen aguijones, porque estas estructuras duras surgen a partir de la epidermis, no a partir de las hojas modificadas, como si ocurre en los cactus. Entonces, en los cactus son hojas modificadas, en las rosas no. En los cítricos, como están viendo en la imagen de abajo, estas espinas, aunque las seguimos llamando espinas, realmente son modificaciones de células madres que podrían originar otros tallos, es decir, no son tallos modificados. En la rosa tenemos epidermis, en el cactus tenemos hojas y en los cítricos tenemos tallos modificados. 3 estructuras de origen totalmente diferente, pero que cumplen la misma función, defender la planta frente a eventos de depredación. Ejemplos de modificaciones de defensa, tenemos por ejemplo en las pasifloras. Ellas desarrollan manchas en sus hojas, las pasifloras como la maracuyá, aclaro, desarrollan manchas en sus hojas que simulan la postura de huevos de mariposa. La idea de estas manchas es precisamente indicarle a las mariposas que la hoja ya está ocupada, por decirlo así, y por ende no les hagan oviposiciones y no depreden las hojas más adelante, las larvas de la mariposa. Y otro ejemplo muy bonito que tenemos es el caso del balazo, cuya hoja de por sí ya tiene una estructura bastante rasgada y encima genera núcleos o huecos en su parte central, como indicando procesos fuertes de depredación, de herbivoría. Entonces, esto lo que le indica a los depredadores es pues, que la hoja ya está bastante atacada, por ende, pues es mejor pasar a otra especie. Son ejemplos clásicos y muy bonitos que tenemos en la naturaleza. Otro tipo de modificaciones son las fenológicas. Entonces, aquí entran los tropismos también como una modificación fenológica, lo que hablábamos que la planta se mueve hasta cierto grado buscando una mejor exposición a las condiciones ambientales. Pero también hay otro ejemplo de mecanismos fenológicos como son la maduración precoz. Es decir, cuando las plantas se encuentran en condiciones ambientales adversas, ellas maduran más rápido sus esquemas reproductivos y tratan de pasar al siguiente ciclo de vida, buscando pues que esos pocos recursos que tienen actualmente les alcance y logren llegar a la fase de fructificación y maduración. El último mecanismo de defensa que vamos a ver son los elementos químicos. No todas las plantas generan estos elementos químicos, pero sí son muy importantes en la naturaleza. Vamos a hablar particularmente de los compuestos orgánicos volátiles de las plantas inducidos por herbivoría. ¿Qué quiere decir esto? Cuando una planta sufre un ataque de herbivoría, algunas pueden generar unos compuestos químicos, unos metabolitos secundarios, que emiten al ambiente y estas son señales importantes que atraen o bien a un parásito o a un depredador del que les está causando el efecto de depredación. Y estos señales pueden ser intraespecíficas, es decir, son exclusivas para un tipo particular de especie, o pueden ser interespecíficas, son generales y atraen a diferentes tipos de especies. Cuando son interespecíficas, son muy importantes también dentro de las comunidades porque estas fitohormonas, al atraer diferentes tipos de herbívoros, introducen o llaman la atención de otros herbívoros y por ende generan otras interacciones de las plantas con las comunidades. Entonces pueden generar cambios e influir en las dinámicas de las comunidades vegetales. Entonces, estos 3 mecanismos que hemos visto, estas 3 modificaciones que hemos visto, mecánicas, químicas y fenológicas, pueden actuar en las plantas de manera individual, pueden ser aditivas o pueden ser sinérgicas. Pero en total, la suma significa la capacidad adaptativa de la planta, es decir, como el portafolio de opciones que tiene la planta para tratar de ajustarse al medio y, por ende, pues sobrevivir a él. Cuando pasamos estas interacciones a nivel de huerta, entonces cuando subimos un nivel y ya nos vamos a espacio, vemos que estas modificaciones se traducen en interacciones entre las plantas. Entonces, la primera interacción que vamos a hablar es la que más conocemos todos, que es la interacción de competencia. Y es cuando las plantas compiten, valga la redundancia, entre sí, por nutrientes, por agua, por luz, por sustrato. ¿Cuándo lo vemos nosotros muy claro en las huertas? Cuando sembramos las plantas sin respetar una distancia mínima de siembra. Entonces, no sé si les ha pasado, pero cuando uno siembra las plantas muy juntas, hay unas que prosperan más que otras, y eso es un ejemplo clásico de cómo la competencia de las plantas pues, hace que unas tengan un mejor
desarrollo que otras. En el otro extremo tenemos la asociación, es decir, a lo largo de nuestra historia en la agricultura nos hemos dado cuenta que hay especies de plantas que cuando las sembramos en conjunto les va mejor, tienen un mejor desarrollo. Y uno de los casos más conocidos es precisamente esta asociación de maíz, frijol, calabaza, que se conoce popularmente como las tres hermanas. Y es muy utilizada en las milpas. Entonces, cuando yo siembro las tres semillas juntas, estoy desarrollando tres plantas diferentes. La calabaza, al ser rastrera, cubre el sustrato, por ende retiene la humedad, es un manejo efectivo de arbences y controla plagas del sustrato. El frijol, al ser un fijador de nitrógeno, entonces aporta a la nutrición del suelo para sus otras dos compañeras. Y el maíz se comporta como el tutor para que el frijol pueda crecer, porque acuérdense que el frijol es una enredadera. Entonces, esta asociación es muy importante y es la base de la milpa. Entonces, aquí María Claudia, perdón, vamos a la tercera pregunta. ¿Cómo nos fue? Sí, de la tercera pregunta, en la agricultura no son importantes las interacciones entre plantas, el 100% dijo que era falso. Perdón, la cuarta pregunta. Discúlpame, me corrió una línea. ¿Aló, me escuchas? Aló, sí. Regálanos la respuesta de la cuarta pregunta. Ah, de la cuarta. Sí, yo me equivoqué. Sería... Todas las plantas generan modificaciones mecánicas de defensa. ¿Es esta, cierto? Metabolitos secundarios. Metabolitos secundarios. Así todas las plantas sintetizan metabolitos secundarios de defensa. Verdadero el 85% y falso el 14%. Listo. Entonces, bueno. Los metabolitos secundarios son elementos que no todas las plantas generan por sí mismas. Es decir, estos metabolitos son específicos de algunas plantas, no están distribuidos en todo el reino vegetal y se basan en, pues, para que yo pueda decir que tengo un metabolito secundario y tengo una interacción alilopática, se tienen que cumplir tres componentes particulares. El primer componente es que tengo que tener una planta que efectivamente pueda segregar este tipo de metabolitos, pueda formar, pueda emitir al sistema este tipo de metabolitos. Y estos metabolitos deben tener efecto directo sobre un receptor. Entonces tengo un emisor, un metabolito que está siendo liberado al ambiente y tengo un receptor. Ese metabolito tiene una influencia directa sobre el receptor y esa influencia puede ser sobre su estructura per se, es decir, sobre cómo funciona, cómo crece o cómo se está distribuyendo la planta, o sobre los subproductos que afectan a la planta. Un ejemplo clásico puede ser la no degradación del sustrato o la alteración del sustrato por gases. Entonces, estas interacciones alelopáticas, si bien son muy interesantes y hacen parte de una línea de la ecología que se llama la ecología química, son muy difíciles de estudiar porque requieren de controles en campo muy específicos. Y las réplicas en laboratorio, pues, tienen todas las discusiones respecto a que la planta no está en el medio general. Pero son una gran guía y son una gran línea para el tema de control biológico de manera natural, porque son las mismas plantas las que están segregando estos metabolitos y no es algo que está siendo inducido en el espacio. Cuando hablamos de alelopatía, hablamos de los tres componentes. Una planta que puede producir los metabolitos, un metabolito que es liberado al ambiente y una planta receptora que es la que sufre la influencia del metabolito. Cuando hablamos del receptor, puede ser tanto una planta como puede ser un animal. Las interacciones alelopáticas las dividimos en dos grandes rubros. El primer rubro son aquellas interacciones que son mediadas por alomonas, es decir, son las interacciones que tienen un efecto negativo sobre la planta receptora. En la imagen estamos viendo un ejemplo que es el diente de león. Este diente de león,
en sus raíces exuda gas etileno al sustrato y este gas se comporta como un inhibidor de las raíces de las plantas que están a su alrededor. Entonces, esa es una interacción negativa que tiene el diente de león sobre el medio. En el otro extremo tenemos las cairomonas. Las cairomonas son las interacciones positivas que tienen estos metabolitos sobre el receptor. Y aquí vamos a tomar nuevamente el ejemplo que estábamos hablando inicialmente en los mecanismos de defensa químicos. Cuando la planta tiene un evento de herbivoría, ella produce estos metabolitos y los libera al ambiente. Y entonces atrae un depredador o un parásito que actúa directamente sobre el que le está haciendo el efecto de depredación. Entonces la planta está llamando a través de estos metabolitos a quien le puede ayudar a hacer la defensa. Parte de la literatura sugiere que como aquí hay una situación gana-gana, es decir, gana la planta porque detiene el evento de herbivoría sobre ella y gana el predador o el parásito porque encuentra su insecto target, su insecto base. Entonces aquí ya no lo llamaríamos una cairomona, sino una sinomona, porque es una situación gana-gana, pero pues sigue siendo un efecto positivo de una planta que está emitiendo sobre un receptor. Entonces, todas estas interacciones que hemos hablado de manera muy técnica, nosotros las hemos ido aterrizando a nuestros agroecosistemas a través de interacciones afines y antagónicas. Hay mucha literatura al respecto sobre quiénes se deben sembrar con quiénes y quiénes benefician y qué plantas benefician a otras. Esta parte es muy interesante porque si bien no es específico para cada huerta, o sea, cada huerta es un mundo aparte, sí nos puede dar una guía sobre qué podemos hacer y cómo podemos sembrar en nuestras huertas. El ejemplo que están viendo es una partecita de la tabla cortada de Vigía del 95. El Jardín Botánico tiene una publicación que se les va a compartir con las memorias donde también se ven otras interacciones. Y esta guía nos sirve también para mirar el tema de qué es lo que estoy sembrando y con quién lo podría sembrar. Entonces es un gran abanico para indicarnos hacia dónde debería ir nuestra huerta con base en las interacciones que queremos propiciar. Bueno, entonces cuéntanos, María Alejandra, ¿cómo nos fue con la pregunta de si se pueden sembrar juntas o no? Bueno, la pregunta es, ¿cuáles de los siguientes conjuntos de plantas sí pueden sembrarse juntos? Entonces, apio y lechuga, realmente fue muy equilibrado, hubo 33% para cada una de las respuestas, era apio y lechuga, ortiga y hierbabuena, ajo y frijol. Listo. Entonces, las plantas, en este mundo de las interacciones, nosotros lo bajamos coloquialmente a nuestras huertas como plantas acompañantes. Plantas acompañantes son aquellas que se potencian entre sí cuando están sembradas en cercanía. El ejemplo que más tenemos claro casi todos es el de la albahaca y el tomate. Cuando hacemos la pregunta de quiénes se deben sembrar juntas, usualmente la ruda no es bueno sembrarla al lado ni de la albahaca ni de la hierbabuena, porque ellas compiten mucho entre sí. Entonces, esa sería la única de la lista que no sería bueno sembrarlas en conjunto. Pero plantas acompañantes es todo un mundo. Entonces, para ver esta situación, vamos a ver este video. ¿Me avisan, por favor, si lo escuchan? Sí, sí, se escucha. Perfecto.
Bueno. Entonces, ¿quién de los asistentes nos quiere comentar 3 de las plantas que vio en esta interacción? Listo, dejémoslos que escriban acá en el chat de Facebook y el de Teams. ¿Puedes repetir nuevamente la pregunta, por favor? En el video que acabamos de ver de plantas acompañantes de la fresa, salieron varias especies. Nombremos 3 al menos. En Facebook nos dice Hasblady Salas, lechuga, cebolla y fresas. Muy bien. Entonces, muchas gracias, Lasbeiti, por tu participación. La idea de este video es mostrarles que usualmente nosotros pensamos en plantas acompañantes como una dupla, como veníamos hablando anteriormente del tomate y la albahaca. Pero cuando miramos realmente el tema de acompañantes, vemos que hay muchas plantas que pueden girar en torno a la que es nuestro cultivo estrella o el cultivo de nuestro interés. Entonces, en el video vimos, por ejemplo, todas las del género Allium. Entonces estaba el cebollín, la cebolla, el ajo, estaba la menta, estaba el tomillo, estaba el eneldo, y hablan de una asociación que han visto de manera experimental que funciona más o menos como las 3 hermanas, que es entre la lechuga, la espinaca y las fresas. Entonces, dense en cuenta que cuando hablamos de plantas acompañantes, más que una planta en específico que potencia, lo que estamos hablando es de un grupo de plantas que gracias a su ecología y a su dinámica funcional potencian y protegen el cultivo que nosotros tenemos interés. Otra manera que tenemos de leer las plantas en nuestra huerta es a través de las plantas repelentes. Y aquí se ubican básicamente todas las que son aromáticas. Es decir, aquellas plantas que tienen un fuerte olor y este olor nos ayuda a repeler los insectos que están alrededor. Pero no todas son, no solo las aromáticas funcionan como plantas repelentes. El tabaco, por ejemplo, es muy buen controlador de plagas cuando se siembra en la huerta. Entonces, ¿cómo nos fue aquí con la pregunta? La última pregunta que teníamos. Sí, de la última pregunta, la que era, ¿cuál de los siguientes conjuntos de plantas no deben cultivarse juntos? ¿Sí? El 60% dijo que era la ruda y la albahaca, el 20% dijo que el tomate y la albahaca y el 20% restante dijo borraja y tomate. Listo. Entonces, sí, como son plantas muy fuertes, lo ideal es que tengan cierto espacio entre ellas. La imagen que están viendo en su lado, en el lado izquierdo, en la foto más larga, es tomada en una huerta, acá en la ciudad de Bogotá. Y ahí vemos pues precisamente un ejemplo de lo que no se debería hacer, pero ya les explico por qué sí funciona. En esta imagen estamos viendo una ruda sembrada al lado de una albahaca morada. Y si bien ellas usualmente compiten por el olor y por su propio espacio, al estar en contenedores separados, pues esta competencia en cierto modo se enmascara y les permite una convivencia un poco más en términos de desarrollo para ambas especies. Entonces, no solo es dónde las estamos ubicando en nuestra huerta, que en qué distancia hay entre ellas, sino qué tipo de contenedores estamos utilizando. Porque esto pues también nos puede ayudar a dinamizar y a jugar un poco con los espacios que tenemos disponibles en nuestra huerta. Laura, tenemos a alguien que nos dice lechuga y espinaca, menta y tomillo. Exacto, muy bien. Esas son 4 de las que salieron en el video de la fresa. Otra categoría que tenemos de las plantas en nuestras huertas son las que denominamos plantas trampa o plantas refugio. Para ver esta categoría vamos a ver un caso en una empresa frutícola. Entonces, ¿lo están viendo? Sí, sí, lo estamos viendo. Perfecto.
honey come back. Tell my 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 honey come back. Sometime I'm gonna rap like that. Sometime I'm gonna hop at my back. Sometime I'm gonna move again. Tell my honey come back. Sometime I'm gonna rap like that. Sometime I'm gonna hop at my back. Sometime I'm gonna move again. Sometime tell my honey come back. Sometime I'm gonna rap like that. Sometime I'm gonna hop at my back. Sometime I'm gonna move again. Sometime tell my honey come back. Sometime I'm gonna rap like that. Sometime I'm gonna hop at my back. Sometime I'm gonna move again. Entonces, Berkheim Fruits es una empresa hortofrutícola familiar ubicada en España. Ellos tienen una gran extensión de terreno y producen frutas y verduras para varios países de la región. En principio tenían un enfoque de agricultura convencional. Hace ya un poco más de una década empezaron a hacer la transición hacia una agricultura ecológica. En medio de esta transición, uno de sus cultivos insignia, que es la sandía, sufrió un ataque muy fuerte de pulgones, que es lo que estamos viendo en la imagen del lado izquierdo. Como esta plaga de pulgones estaba fuera de equilibrio, es decir, estaba atacando de manera muy fuerte sus plantas de sandía, ellos decidieron hacer diferentes tipos de tratamientos para tratar de controlar los pulgones y no perder pues, su tasa de cosecha. En esta zona, cabe aclarar, hay una tradición y es que como son cultivos tan extensos, se acostumbra a que se le alquila las cajas de colmenas a los apicultores y estas cajas se ubican en diferentes partes del cultivo. La idea con estas cajas es maximizar la cantidad de abejas en la zona y promover el servicio de polinización. Aquí entonces la alerta ocurrió cuando el apicultor, al recoger sus cajas y examinar la producción al final de la temporada, les dijo que no les iba a volver a prestar el servicio. Y no les iba a prestar otra vez el servicio porque con todos los tratamientos que habían hecho ellos contra los pulgones, las abejas de esta colmena en particular, de este apiario en particular, no solo eran muy pocas, estaban enfermas, sino que también la producción de miel no era significativa. Entonces, para el apicultor, esta caja que les había alquilado para los espacios, estas cajas que les había alquilado para estos espacios, pues realmente no le había dado producción. Como no se podían quedar sin polinización, porque este cultivo sin polinización no da buenos rendimientos, decidieron empezar a buscar una estrategia que les permitiera hacer un control de los pulgones y a la vez maximizar el proceso de polinización. Entonces, crearon lo que denominan como el intercropping floral, es decir, cultivos intercalados entre el cultivo de interés y cultivos florales. Después de hacer una investigación, definieron como ciertos criterios que necesitaban para poder definir cuál era la planta que iban a sembrar. Entonces, en primer lugar, necesitaban que las plantas fueran asincrónicas, es decir, que las plantas del cultivo no compitieran, que las plantas del cultivo trampa no compitieran con las plantas del cultivo de interés. A su vez, que estas plantas refugio también fueran hospedadoras de las plagas y los depredadores, es decir, que no tuvieran unas plagas diferentes, sino que también compartieran sus plagas con el cultivo y que no fueran portadoras ni fueran sensibles a enfermedades que pudieran contaminar el cultivo. Entonces, después de hacer este estudio, ellos se decidieron por esta planta que se llama Lobularia maritima, pero aquí la conocemos como bolsa pastora, y comenzaron un proceso de siembra en sincronía. Es decir, sembraron la bolsa pastora junto con sus plantas de sandía en un esquema como lo vimos en el video. Es un esquema de cuadrícula donde las plantas con flores están distribuidas equidistantemente. Entonces, ¿cómo les fue con este experimento? Pues la realidad es que les fue muy bien. Cuando integraron este esquema de intercropping floral, redujeron en un 95% la necesidad de aplicación de tratamientos contra el pulgón.
Y eso ya de por sí es una gran ganancia. Pero ellos hacen énfasis en otro tipo de ganancia que es muy importante para nuestra charla. Y el primero es que, si bien ellos pensaban que había una competencia o que podría haber una competencia entre las flores por el servicio de polinización, lo que se dieron cuenta es que realmente hubo una asociación que benefició mucho a las abejas. ¿Por qué? La flor de la sandía se abre en la mañana, pero se cierra a media tarde. En cambio, la flor de la bolsa pastora permanece abierta todo el tiempo. Entonces, las abejas hacían el proceso de polinización en la sandía y cuando esta flor se cerraba, seguían haciendo proceso de polinización en la otra planta. ¿Esto qué significó? Significó un incremento en la actividad de las abejas, poniendo un aumento en las crías que salían en los apiarios y un aumento en la necesidad de polen. Y entonces, al haber mayor polinización, en este caso hubo un mayor y en su caso una mejor producción de miel. Entonces, dense en cuenta cómo algo que pensábamos que iba a ser una competencia realmente terminó beneficiando a todo el sistema. Con este resultado tan bueno que tuvieron ellos, pues entonces decidieron subir la apuesta. Y esto es un sembrado espérenme un segundo. de cereal, de cebada en concreto. Hasta aquí todo muy normal, se ve majo, pero lo que ya no es tan normal es que se combine con bandas florales que tenemos distintas cada 60 metros para potenciar la biodiversidad, para aumentar la funcionalidad ecosistémica y que polinizadores, mariposas puedan tener alimento y puedan estar aquí. Fijaros que hay diferentes tipos de flores con diferentes coloraciones. Vale, esta es la primera, vamos a la segunda. Venimos de la primera y esta es la segunda. Perdemos muy poco espacio productivo, mejorando a lo bestia la biodiversidad dentro de la finca, donde vemos polinizadores salvajes, abejas de miel. Aquí hay un Lasioglossum, hay mariposas, donde vemos diferentes tipos de bandas florales, donde combinan flores inferiores con flores superiores, como podría ser esta embelífera. Vamos a ver la tercera. Allí tenemos la segunda y esta es la tercera, que es un poco más rústica, donde tenemos hinojo, donde tenemos lobularia, donde tenemos facelia, donde tenemos cianus, ¿vale? Donde hace unos días esto estaba en plena producción. Vamos a la cuarta. Y aquí tenemos la cuarta, donde ahora mismo está espectacular. Perdiendo muy poco espacio productivo, ganamos mucha productividad medioambiental, ¿vale? Y creamos espacios bonitos, porque los campos también deben ser bonitos. Bueno, entonces, como se dieron cuenta, la apuesta la subieron de una manera muy interesante, porque ya decidieron no trabajar con un solo tipo de planta refugio, sino que hicieron una mezcla de muchas especies autóctonas de plantas, y esta mezcla les permitió maximizar y, como él dice en el video, mejorar el sistema medioambiental. Entonces, de estos dos videos hay palabras claves que nos deben quedar, porque si bien estamos hablando de un caso de análisis en la zona rural, no, su manejo o su situación no es ajena a lo que pasa con nuestras huertas en la zona urbana. Entonces, en los videos nos hablaban, por ejemplo, de polen y refugio de fauna auxiliar autóctona, nos hablaban de carga y complejidad floral, de intercalar plantas, de equilibrar el largo ecosistema, de que estos sistemas son complejos e interconectados, de crear un ambiente positivo para la fauna benéfica, de hacer una simbiosis entre cultivo, flores y fauna. En general, nos están hablando entonces de la fauna auxiliar autóctona y de las funciones ecosistémicas. Y este es un llamado muy interesante porque nosotros habitualmente, cuando pensamos las huertas en la zona urbana, nos centramos en la parte consumible, es decir, voy a sembrar lo que voy a comer o lo que puedo, mejor dicho, lo que puedo llevarme al plato o lo que puedo tomarme en una aromática. Y no
vemos un poco más allá y tenemos que entender que las plantas también hacen parte de una diversidad funcional y dinámica, que esta biodiversidad va en tiempo y en espacio, que no es simplemente lo que yo voy a consumir, sino que requiere crearse todo un agroecosistema dentro de mi huerta, así sea una huerta de 1 metro cuadrado, para que ella sea sostenible y funcione a lo largo del tiempo. Entonces, cuando hablamos de una dinámica biofuncional, de una diversidad biofuncional, entonces estamos hablando de cómo las plantas, que son nuestro cultivo de interés, vamos a poner un ejemplo, la lechuga, debe interactuar no solo con las otras plantas, sino debe interactuar también con los insectos y demás animales que hay en el entorno, pero debe también interactuar con la disponibilidad de sustratos, nutrientes y recursos lumínicos, y entre otras cosas debe interactuar también con nuestra mano de obra. Entonces, estos agroecosistemas que son particulares de la zona urbana y que tienen una alta intervención humana, requiere esta mirada particular, porque si no, estamos creando un sistema que no es sostenible y que puede perder muchas de sus funciones básicas. Entonces, a nivel de huerta, es importante hablar tanto de asociaciones como de rotaciones de cultivos. Y aquí vamos a tomar nuevamente el ejemplo que habíamos hablado inicialmente de las 3 hermanas. El cultivo base, la siembra en asociación de calabaza, frijol y maíz. Resulta que es que la milpa no es solamente eso, no es solamente estas 3 especies, sino como estas 3, que son la base, las 3 hermanas, se conjugan con todo lo demás que estamos sembrando dentro de la huerta y que sirve también de control biológico. Entonces, por ejemplo, están los chiles, está el hongo mismo que crece sobre el maíz. Entonces, esa visión, más allá de lo que estoy sembrando es para comérmelo, es la visión que necesitamos incorporar de cómo la huerta funciona en conjunto. Y esto es necesario, esta asociación y esta rotación es necesaria porque necesitamos evitar tanto el agotamiento del suelo como proteger de una manera física nuestras plantas. Entonces, cuando tenemos una gran biodiversidad en nuestras huertas, estamos haciendo un control biológico tanto de las plagas como de los adversos. Aquí hago una salvedad. Cuando hablamos de rotación no significa que las huertas deban empezar de cero cada vez que terminamos un ciclo. Por el contrario, se trata de aprender a manejar el espacio que tenemos y maximizarlo para que las plantas entre sí protejan y potencien las posibilidades del espacio. Una manera más tradicional de rotación que tenemos es la que vemos en los 3 circulitos, donde se arranca con las plantas que son fuertes consumidoras de nutrientes, usualmente son las plantas de hoja, entonces el maíz y las hortalizas, que tienen un crecimiento rápido, que requieren una captura efectiva y rápida de nutrientes del suelo. Cuando quitamos esa cosecha, entonces hay que renutrir el suelo, entonces pasamos a las plantas que son fijadoras de nutrientes y que pues tienen flores y frutos, como sería el maíz, el haba, la arveja. Y en ese mismo espacio, una vez cosechamos estas, entonces pasamos a aquellos que son consumidores ligeros, que son aquellas plantas de crecimiento lento, pero que aportan a la estructura del suelo, como por ejemplo los tubérculos o las plantas de raíz. Entonces, esa trilogía, ese funcionamiento entre esos 3 componentes es muy interesante porque en un mismo espacio nos está permitiendo hacer ciclos de siembra, ciclos de rotación, y a la vez nos está ayudando a proteger el suelo para que nuestra huerta pueda sostenerse por mucho más tiempo. Entonces aquí volvemos otra vez al punto inicial de nuestra charla. ¿Por qué es importante hacer esta rotación y hacer este juego de asociación y rotación? Porque son normas básicas de la agroecología. Si nosotros pensamos la huerta urbana en un esquema agroecológico, no solamente estamos maximizando la cantidad de plantas que tenemos para nuestra seguridad alimentaria, sino también estamos maximizando la biodiversidad y poner resistencia y resiliencia a nuestra huerta. En la imagen están viendo los ciclos virtuosos de la agroecología. Esta es una publicación de la FAO muy interesante, que también se les va a compartir en las memorias. Y ella lo que busca es como darnos ideas claras de lo que debe ser la agroecología en puntos específicos en la zona rural. Esto no significa que no se puedan aplicar en la zona urbana. De hecho, deberían aplicarse también en la zona urbana porque es la forma en la que tenemos para hacer una transición hacia una huerta que sea agroecológica y por ende pues tenga todos sus beneficios. Sin embargo, mucho de esta historia que hemos venido hablando el día de hoy está inmersa ya en nuestro saber cultural.
De hecho, la leyenda de las tres hermanas, la siembra de las tres hermanas de las tres especies en conjunto, ya se ha transmitido de manera oral entre generaciones a través de la leyenda. Es esta leyenda que estamos viendo en la pantalla y que me gustaría que alguien del público la leyera en voz alta. Si es posible, habilitar micrófono. No, en este formato no nos permite habilitar el micrófono, Laura. Bueno, María Claudia, entonces te tocó. Dame un segundito. Dale. Dice, una noche de invierno y nieve, tres mujeres llegaron a una comunidad, una vestida de amarillo, una vestida de verde y la otra de naranja. Las personas compartieron con ellas los pocos alimentos que tenían, dado que en esa época del año la comida escaseaba. Las tres mujeres, en agradecimiento por la generosidad de las personas, revelaron su identidad y se entregaron a ellos transformándose en semillas, para que nunca más pasen hambre. Semillas de maíz, arveja y calabaza. Gracias, María Claudia. Entonces, fíjense cómo en esta tradición oral le damos la importancia real que tiene la siembra en conjunto de estas tres semillas. Estamos hablando de seguridad alimentaria, de soberanía alimentaria, de cómo estas especies pueden cubrir la base y la dieta alimentaria de una población y asegurar de esta manera que al menos no se pase hambre, como dice al final de la leyenda, para que nunca más pasen hambre. Entonces, este tipo de tradiciones son muy interesantes y pasan de generación en generación, y no solamente de las tres hermanas, sino también de otros aspectos, como por ejemplo en los cultivos en asociación y demás. Denme un segundo, por favor. Perdón, me interrumpí. Bueno, Laura, tenemos una pregunta de Juan. Dice, en la rotación de cultivos, si se siembran las tres variedades mezcladas, hojas, frutos y raíz, ¿es necesario rotarlos? ¿O ya por estar las tres, el suelo está protegido y rico en nutrientes? muy buena pregunta. Acuérdense que tenemos que hablar también de distanciamiento en las plantas. El caso de las tres hermanas es un caso muy particular, pero eso no significa que yo pueda sembrarlas todas en este mismo esquema. Podemos intentarlo a ver cómo nos va, pero lo importante cuando tenemos una huerta es dejar cierto espacio entre ellas, uno, pues para poder hacer las labores de cosecha, y dos, para darles el espacio de crecimiento. Entonces, usualmente cuando uno siembra, no siembra las tres en conjunto, salvo que sea este tipo de casos. O sea, cada una tiene su espacio particular. Y cuando hablamos de rotaciones, pues precisamente es eso, rotarlas dentro de la huerta, así sea en un espacio chiquito. No significa una rotación a gran escala, pero sí necesitamos rotarlo de alguna manera. ¿Listo? Gracias. Bueno. También tenemos una pregunta en Facebook, donde nos pregunta Rubiela Cabrera, ¿cada cuánto tiempo puedo sembrar en el mismo espacio? No tenemos una norma que nos diga vamos a sembrar cada 3, cada 6, cada 12 meses, porque las plantas, cada una tiene su ciclo de vida es particular. Y también depende mucho de cómo haces tú el aprovechamiento de tus plantas. Te voy a poner el ejemplo de la lechuga. Usualmente nosotros sembramos lechuga y a los 3 meses ya podemos empezar a cosechar hojas de esta lechuga. Pero si yo espero que la planta esté completa y la cosecho, eso significa que cada 4 o 5 meses puedo estar utilizando ese espacio nuevamente para sembrar otra planta. No lechuga, sino otra especie. O sea, ahí ya tendría un tiempo de esa rotación. Pero si yo lo que hago es que no cosecho la planta completa, sino que voy quitando hojas y espero a que ella floree, o sea, le doy un espacio más largo a su ciclo de vida, esta misma planta de lechuga me puede durar 6, 7 meses. Entonces, no hay una métrica establecida, depende mucho de las especies que tú sembraste y de cómo las estás aprovechando. ¿Listo? ¿Más preguntas hay por ahí?
No, por ahora no hay más preguntas. Saludos de buenas tardes, pero nada más. Entonces, hasta el momento hemos hablado de la huerta hacia adentro, es decir, lo que pasa en mi huerta, como un espacio aislado de lo que ocurre en la urbe. Cuando miramos una foto de Bogotá esta es una vista de Bogotá desde Monserrate, pues nos damos cuenta que realmente las huertas son como espacios aislados y que tienen una representación muy baja en lo que sería la matriz verde de la ciudad. Y de hecho, si vemos esta foto de la ciudad, entendemos que la ciudad es un muro de cemento entre los diferentes ecosistemas que rodean a la capital. Entonces, las especies que necesitan pasar de los cerros orientales hacia la sabana de Bogotá o desde el norte hacia el sur se chocan con este muro y tienen muy pocas posibilidades de seguir su ciclo de movimiento y de prestación de servicios ecosistémicos. Para esto, la ciudad ha hecho un esfuerzo en crear espacios verdes, entonces, que sirvan de conexión entre los diferentes ecosistemas. Estos espacios verdes se pueden llamar parques, se pueden llamar senderos, se pueden llamar rutas, se pueden llamar cañadas de quebradas, y lo que buscan es potenciar esa conectividad ecológica entre los diferentes ecosistemas. Sin embargo, aquí las huertas, aunque parecieran puntos chiquitos que no alcanzan a representarse en esta fotografía, son muy importantes también, porque al ser núcleos de biodiversidad propios que están ampliamente distribuidos por la ciudad, funcionan como zona de paso y zona trampolín entre los diferentes espacios verdes que hay para poder migrar entre un ecosistema y el otro. Entonces, las huertas, aunque yo las estoy haciendo por mi beneficio propio, también tienen un beneficio ambiental a nivel regional. Y es por esto que la agricultura urbana se toma también como una solución basada en la naturaleza. Es decir, cuando hablamos de soluciones basadas en la naturaleza, son enfoques sistémicos que promueven el desarrollo social y una respuesta a los desafíos ambientales. Y aquí estamos haciendo las dos cosas. Estamos trabajando el tema de seguridad alimentaria, yo cultivo lo que me quiero comer, pero también estoy aportando a la conectividad ambiental, así sea de una manera indirecta. Si pensamos en los polinizadores, por ejemplo, cruzar Bogotá de manera directa es muy difícil, pero si logramos hacerlo a través de saltos entre las diferentes huertas, es posible que este polinizador logre cumplir su ruta y llegar hasta el otro lado. Entonces, esa era nuestra charla del día de hoy. Muchas gracias por su atención. Quedo abierta a preguntas. Laura, Juan pregunta, ¿cómo se manejaría la rotación de especies no perennes cuando están sembradas junto a especies arbóreas? Qué buena pregunta. Usualmente cuando hablamos de especies arbóreas, a su alrededor es muy difícil hacer rotación, precisamente por el desarrollo radicular que estas especies tienen. Se podría hacer la rotación teniendo en cuenta factores de exposición solar, más que todo, y qué plantas y qué especies son las que quiere rotar. O sea, habría que mirar el listado que tienes en mente. Dentro de las publicaciones que se les van a compartir con las memorias está el libro del Jardín Botánico, donde vienen la tablita de interacciones y la tabla que yo les presenté. María Claudia, tenemos una pregunta en YouTube. Déjame revisar un momento. No, por ahora no tenemos ninguna pregunta. Les recuerdo diligenciar el listado de asistencia para poder enviar a sus correos las memorias y los libros y las listas que nos mencionó Laura. Exacto. Bueno, muchísimas gracias por su tiempo. Espero que la charla de hoy les haya parecido muy interesante y que quieran integrar esta visión de las interacciones de las plantas en la agricultura urbana dentro de sus propias huertas. Quedamos atentos a cualquier inquietud y novedad.
Muchísimas gracias. Damos el cierre a esta jornada de tertulia académica de la conservación, no sin antes agradecer el espacio y el conocimiento compartido por Laura Cabrera. Y también agradecemos a todo el público que nos acompañó, a mis compañeras María Eugenia Torres, María Claudia Pacheco, Magda Bermúdez y al equipo de comunicaciones del Jardín, y a quien les habla Nancy Mejía por la realización del evento. Los invitamos a continuar participando en nuestras actividades que se publican en la página web y redes del Jardín Botánico. Igualmente los esperamos. El próximo evento será el 26 de abril con el inicio del ciclo de conferencias sobre tecnología al servicio del entendimiento de los procesos biológicos. Estas se llevarán a cabo todos los meses, el último martes de cada mes. Les recordamos seguirnos en nuestras redes sociales, YouTube, Facebook, Twitter e Instagram. Gracias a todos y que tengan un feliz resto de tarde.